La primera luz apenas comenzaba a filtrarse entre las montañas cuando Diego Contreras escuchó los golpes tímidos en la puerta principal del rancho Las Acacias. No era común recibir visitas a esa hora, mucho menos en aquella propiedad ubicada a 4 horas a caballo del pueblo más cercano. Un aislamiento que Diego había buscado deliberadamente cuando compró estas tierras tras 15 años trabajando como capataz para terratenientes que nunca valoraron su conocimiento de la tierra y del ganado. Con la cautela que la vida fronteriza había convertido en instinto, tomó el rifle que mantenía junto a la entrada, descorrió el pesado cerrojo de madera y abrió parcialmente la puerta, permitiendo que la escasa luz del amanecer revelara a una mujer joven, quizás de unos 25 años, cuyo rostro mostraba signos evidentes de agotamiento y algo más profundo que Diego reconoció inmediatamente como el tipo de miedo que no se disipa con una noche de sueño. «Buenos días, señor», dijo la mujer con voz que intentaba proyectar firmeza, pero traicionaba su nerviosismo. «Me llamo Elena Suárez. Me dijeron en el pueblo que necesita una cocinera para el rancho». Sus manos, pequeñas pero visiblemente encallecidas por el trabajo, se aferraban a un desgastado bolso de tela que parecía contener todas sus posesiones, mientras sus ojos oscuros evitaban sostener la mirada directa de Diego, alternando entre el suelo polvoriento y el horizonte tras ella, como verificando que nadie la hubiera seguido a través de la vasta extensión de terreno semidesértico que separaba Las Acacias de cualquier otro asentamiento humano en aquella región de Sonora, donde la soledad podía ser tanto bendición como condena. Diego observó los detalles que contaban una historia más clara que cualquier explicación verbal. El moretón parcialmente oculto bajo el rebozó en el lado derecho de su rostro, la manera en que mantenía el peso del cuerpo ligeramente cargado hacia la izquierda, sugiriendo dolor en el costado derecho, la ropa limpia, pero evidentemente puesta con prisa, y sobre todo, esa mirada de animal acorralado que reconocía perfectamente de sus años, tratando con caballos maltratados por dueños anteriores. «Es cierto que necesitamos cocinera», respondió finalmente, apoyando el rifle contra la pared interior en un gesto deliberado para reducir la tensión evidente en los hombros de la mujer. «Desde que doña Josefa regresó con su familia a Hermosillo, mis hombres y yo hemos estado sobreviviendo con comidas que apenas merecen ese nombre. ¿Tiene experiencia en cocina para grupos grandes?» «Trabajé 3 años en la fonda de doña Consuelo en Álamos», respondió Elena con un destello de orgullo profesional que momentáneamente superó su evidente ansiedad. «Sé preparar comidas sustanciosas con ingredientes básicos, hacer rendir las provisiones en temporadas difíciles y conservar alimentos para los meses de escasez». Mientras hablaba, su voz comenzó a estabilizarse, como si hablar de su oficio le proporcionara un terreno seguro donde moverse, hasta que añadió: «Puedo empezar de inmediato, si me acepta». Y entonces el temblor regresó, sutil pero inconfundible, la cadencia de quien sabe que no tiene alternativas y teme el rechazo más que cualquier otra cosa. Diego Contreras había vivido 42 años en la frontera, suficiente tiempo para reconocer cuando una persona huía de algo o alguien, y para entender que algunas preguntas no debían formularse no por falta de curiosidad, sino por respeto a heridas que merecían privacidad. «El trabajo es suyo si lo quiere», dijo simplemente, abriendo completamente la puerta en un gesto que significaba mucho más que simple hospitalidad. «El pago es modesto, pero incluye habitación propia con cerradura, 3 comidas, y nadie la molestará mientras cumpla con sus responsabilidades. En Las Acacias respetamos 3 reglas simples: trabajo honesto, respeto mutuo, y lo que cada quien trae del pasado es asunto exclusivamente suyo hasta que decida compartirlo».
El alivio que inundó el rostro de Elena fue tan evidente como el rocío matutino sobre las escasas plantas que sobrevivían en aquel clima implacable, una pequeña muerte evitada al encontrar refugio cuando las esperanzas se agotaban. «Gracias, señor Contreras», respondió con una inclinación leve de cabeza que parecía contener emociones demasiado complejas para manifestarse abiertamente. «No se arrepentirá de darme esta oportunidad. Trabajaré duro y respetaré las reglas de su casa». Cuando finalmente cruzó el umbral, Diego notó cómo sus hombros descendieron ligeramente al escuchar el sonido de la puerta cerrándose tras ella, como si aquella sencilla barrera de madera representara una protección que había estado buscando durante mucho más tiempo del que cualquier persona debería necesitar. Capítulo 2. Un refugio entre fogones. La cocina del rancho. Las acacias, un espacio amplio dominado por un fogón de piedra y una mesa de mezquite lo suficientemente grande para acomodar a los 12 trabajadores que componían la plantilla permanente, se transformó rápidamente, bajo la dirección de Elena, en algo más que un simple lugar para preparar alimentos. Con eficiencia nacida de experiencia y necesidad, reorganizó despensas, implementó sistemas para conservar mejor las provisiones que llegaban mensualmente desde el pueblo y estableció rutinas que pronto se convirtieron en el ritmo cardíaco de la vida diaria en el rancho. Desayunos al amanecer para los vaqueros que salían a revisar el ganado, comidas sustanciosas al mediodía cuando el calor hacía imposible cualquier trabajo intenso, y cenas que gradualmente se volvieron momentos de conversación y descanso que todos anticipaban tras jornadas extenuantes bajo el sol inclemente de Sonora. Lo que resultó aún más sorprendente para Diego y sus hombres no fue solo la calidad de la comida, que superaba por mucho cualquier expectativa razonable, considerando las limitaciones de ingredientes disponibles, sino la transformación del ambiente general en el rancho desde la llegada de Elena 3 semanas atrás. Aunque mantenía una distancia profesional con todos, su presencia había introducido un elemento de civilidad que se manifestaba en detalles pequeños, pero significativos. Los hombres comenzaron a lavarse más concienzudamente antes de las comidas. Las conversaciones durante estas se volvieron menos toscas, e incluso el comedor permanecía notablemente más limpio, como si respetaran implícitamente el esfuerzo que ella invertía en convertir cada comida en algo más que mera subsistencia, en un pequeño ritual de dignidad en medio de la dureza cotidiana. Elena, por su parte, parecía encontrar en el trabajo constante no solo propósito, sino también una forma de terapia, como si cada masa amasada con precisión, cada guiso cuidadosamente sazonado y cada mesa perfectamente dispuesta fueran pequeñas victorias personales, reconquistas graduales de control sobre un mundo que claramente la había despojado de demasiadas cosas en el pasado reciente. Diego la observaba ocasionalmente desde la distancia discreta que se había establecido tácitamente entre ellos, notando cómo el moretón en su rostro se desvanecía gradualmente mientras otros signos de su estado anterior persistían. Sobresaltos ante ruidos inesperados, la costumbre de verificar repetidamente que la puerta de su habitación estuviera bien cerrada cada noche, y especialmente la manera en que su cuerpo entero se tensaba cuando algún jinete desconocido aparecía en el horizonte, momentos en que abandonaba cualquier tarea para observar atentamente desde la ventana de la cocina hasta confirmar que no representaba amenaza.
Durante las primeras semanas, las interacciones entre Elena y Diego se limitaron mayormente a conversaciones prácticas sobre provisiones necesarias, horarios y ocasionales sugerencias de mejoras que ella implementaba con eficiencia silenciosa, estableciendo una relación profesional basada en respeto mutuo y la distancia apropiada entre patrón y empleada. Sin embargo, gradualmente comenzaron a desarrollarse momentos breves pero significativos, especialmente durante las tardes cuando Diego revisaba los registros del rancho en la mesa principal mientras ella preparaba el pan para el día siguiente, compartiendo ocasionalmente observaciones sobre el clima, historias impersonales sobre técnicas culinarias aprendidas de su abuela, o comentarios sobre las peculiaridades de algunos trabajadores, conversaciones superficiales que sin embargo representaban para Elena pequeños pasos hacia una normalidad que parecía haber olvidado cómo sentir. Fue durante una de estas conversaciones vespertinas, aproximadamente un mes después de su llegada, cuando ocurrió el primer momento de verdadera apertura, catalizador inesperado para una confianza que ninguno había anticipado desarrollar tan rápidamente. «Este pan lleva hinojo silvestre», comentó Elena mientras amasaba con movimientos precisos y rítmicos. «Mi abuela decía que es bueno para calmar espíritus inquietos. Ella preparaba remedio de hinojo para mí cuando era niña y tenía pesadillas». La mención de pesadillas pareció abrir brevemente una compuerta en su habitual reserva, pues añadió en voz más baja, casi como hablando consigo misma: «Ahora las pesadillas son diferentes. No desaparecen al despertar», una confesión fragmentaria que quedó suspendida en el aire como el aroma del pan fermentando, reveladora pero incompleta. Diego levantó la mirada de sus libros de cuentas, midiendo cuidadosamente su respuesta, consciente de estar pisando terreno frágil, donde cada palabra podría construir confianza o reinstalar barreras defensivas. «Las pesadillas de adultos son así», respondió finalmente con la sencillez de quien ha experimentado sus propios demonios nocturnos. «Nos persiguen a la luz del día porque están hechas de recuerdos reales, no de monstruos imaginarios. Pero incluso esas pueden debilitarse con el tiempo si uno encuentra el lugar adecuado para sanar». No mencionó sus propias pesadillas recurrentes tras perder a su esposa e hijo durante una epidemia de cólera 15 años atrás, evento que había definido su existencia posterior, pero algo en su tono comunicó experiencia personal, estableciendo un puente invisible de entendimiento compartido que trascendía palabras específicas o historias detalladas. Capítulo 3. Sombras que persiguen la rutina establecida en el rancho. Durante los primeros 2 meses de la llegada de Elena, se vio interrumpida bruscamente una tarde, cuando Santiago, el más joven de los vaqueros, regresó anticipadamente de su viaje mensual al pueblo para comprar provisiones y enviar correspondencia. Diego se encontraba revisando cercas en el límite norte de la propiedad cuando divisó al muchacho aproximándose a galope tendido, manera de montar que solo se justificaba por urgencias genuinas en un rancho donde los caballos se valoraban demasiado para ser sometidos a esfuerzos innecesarios. «Patrón», exclamó Santiago desmontando con precipitación poco característica en él. «Hay un hombre en el pueblo preguntando específicamente por una mujer que coincide con la descripción de Elena. Está mostrando una fotografía y ofreciendo 50 pesos a quien le dé información sobre su paradero». La noticia cayó como piedra en agua quieta, alterando instantáneamente la tranquilidad construida durante semanas de trabajo y convivencia medida. «¿Mencionó su nombre?», preguntó Diego mientras ambos caminaban hacia sus monturas, alejándose intencionalmente de los demás trabajadores para mantener la conversación en privado, consciente de que cualquier información podría tener consecuencias significativas para la mujer que había transformado silenciosamente la vida en las acacias.
Santiago asintió gravemente mientras ajustaba la cincha de su caballo, explicando que el forastero se había presentado como Javier Mondragón, esposo de Elena Suárez, afirmando que su mujer había desaparecido tras un episodio de confusión mental y que necesitaba encontrarla urgentemente para proporcionarle atención médica, historia que había resultado convincente para algunos pobladores, pero despertado sospechas en otros, particularmente en doña Remedios, la boticaria que recordaba haber atendido a varias mujeres con accidentes domésticos, demasiado similares entre sí cuando este hombre vivió brevemente en la región años atrás. El regreso al rancho transcurrió en un silencio cargado de decisiones pendientes, mientras Diego evaluaba mentalmente sus opciones, todas complicadas por la ubicación remota de las acacias, la escasez de autoridades confiables en la región, y sobre todo, por el respeto a la autonomía de Elena para decidir cómo enfrentar una amenaza que claramente había intentado dejar atrás. Al aproximarse a los edificios principales, vieron a Elena tendiendo ropa recién lavada, una imagen de domesticidad ordinaria que contrastaba dolorosamente con la turbulencia que las noticias traídas por Santiago estaban a punto de introducir en su precaria estabilidad recién encontrada. «No le digas nada todavía», indicó Diego al joven vaquero con voz baja pero firme. «Reúne discretamente a los hombres de mayor confianza en el granero dentro de 1 hora. Necesitamos evaluar la situación antes de alarmarla innecesariamente». La reunión en el granero, con la participación de los 5 vaqueros más antiguos del rancho, reveló un consenso sorprendente. Todos habían desarrollado un respeto genuino por Elena, cuya laboriosidad, dignidad silenciosa y amabilidad discreta habían ganado su lealtad más allá de la simple apreciación por sus habilidades culinarias. «Si ese hombre viene buscando problemas, los encontrará», declaró Rogelio, el más veterano de los trabajadores, limpiando meticulosamente su revólver mientras hablaba con la calma de quien ha enfrentado suficientes conflictos para no temerlos ni buscarlos. «Pero la decisión final debe ser de ella. Algunas batallas solo pueden elegirse personalmente». Los demás asintieron con gravedad, comprendiendo perfectamente la complejidad moral de la situación. Por un lado, el instinto protector hacia alguien que consideraban parte de su comunidad. Por otro, el respeto a la agencia de una mujer que claramente había tomado decisiones difíciles para escapar de circunstancias que solo ella conocía completamente. Cuando Diego finalmente habló con Elena esa misma noche, eligiendo cuidadosamente el momento después de la cena, cuando los demás se habían retirado, la transformación en su rostro mientras escuchaba la noticia fue más reveladora que cualquier explicación verbal. El color abandonó sus mejillas, sus manos se aferraron al borde de la mesa con fuerza suficiente para blanquear los nudillos, y su mirada, que gradualmente había ganado seguridad durante su estancia en el rancho, regresó instantáneamente a aquella expresión de acorralamiento que había mostrado el primer día. «Va a matarme esta vez», dijo finalmente con una certeza escalofriante que no contenía dramatismo, sino la convicción de quien ha evaluado detalladamente sus opciones y llegado a una conclusión ineludible. «La última vez me advirtió que si intentaba irme de nuevo, no habría otra oportunidad. Y Javier Mondragón es un hombre que cumple sus promesas, especialmente las violentas». Lo que siguió fue una confesión entrecortada pero coherente sobre 3 años de matrimonio que habían comenzado con promesas brillantes y terminado en un infierno cotidiano de control obsesivo, aislamiento forzado y violencia física que escalaba con cada intento de independencia. Primero bofetadas justificadas como disciplina necesaria. Luego golpes que dejaban marcas cuidadosamente ocultas bajo la ropa. Finalmente, palizas que en 2 ocasiones
la habían dejado inconsciente. La última vez fue diferente, explicó Elena con la voz extrañamente desapasionada de quien ha procesado un trauma hasta convertirlo en narrativa que puede sostenerse a distancia. Vi algo en sus ojos que nunca había estado ahí antes. No era solo rabia, era placer, como si mi dolor le proporcionara una satisfacción nueva. Entendí entonces que la próxima vez no se detendría hasta matarme. No por accidente, sino porque era exactamente lo que deseaba hacer. Diego escuchó en silencio respetuoso, permitiéndole establecer su propio ritmo narrativo, consciente de que posiblemente era la primera vez que verbalizaba completamente esta historia, un acto de confianza cuyo significado no subestimaba. Después de escuchar lo que doña Remedios dijo sobre él, entiendo que no soy la primera, continuó Elena con amargura que no lograba ocultar completamente el miedo subyacente, y probablemente no sería la última. Hombres como Javier destruyen a una mujer y simplemente buscan otra cuando la primera ya no puede proporcionarles lo que necesitan. La claridad de su análisis, desprovisto de autocompasión pero cargado de comprensión dolorosa sobre la naturaleza de su perseguidor, revelaba una inteligencia y fortaleza que habían sobrevivido a pesar de sistemáticos intentos por quebrantarlas. Cualidades que Diego había intuido desde el principio, pero que ahora veía manifestadas plenamente en esta conversación crucial. «Tiene 3 opciones, Elena», respondió finalmente Diego después de un largo silencio reflexivo, usando deliberadamente su nombre de pila por primera vez desde su llegada, un pequeño pero significativo reconocimiento de que la relación entre ellos había trascendido las formalidades iniciales. Puede marcharse inmediatamente, usar el salario que he guardado para usted para viajar lejos, quizás a Baja California donde sería difícil encontrarla. Puede quedarse y enfrentarlo, con todos nosotros respaldándola. O podemos crear una tercera alternativa, si está dispuesta a considerar posibilidades menos convencionales. La sugerencia de opciones múltiples, presentadas como decisiones legítimas, sin juicio implícito sobre cuál sería la correcta, pareció devolver algo crucial a Elena: la posibilidad de elección genuina que su matrimonio le había arrebatado sistemáticamente, la agencia sobre su propio destino que constituye el fundamento mismo de la dignidad humana. Capítulo 4. El forastero de la cicatriz. Javier Mondragón llegó al rancho Las Acacias exactamente 7 días después de que Santiago trajera la noticia de su presencia en el pueblo, un tiempo que coincidía perfectamente con los cálculos de Diego sobre cuánto tardaría un forastero en recorrer metódicamente todas las propiedades de la región en busca de información. Apareció poco después del mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más inclemente y la mayoría de los trabajadores descansaban brevemente bajo la sombra de los mezquites antes de retomar las labores de la tarde, montando un caballo negro de calidad evidente y acompañado por 2 hombres que claramente cumplían función de respaldo más que de simple compañía, disposición que revelaba tanto precaución como intenciones potencialmente problemáticas. Diego, que había estado esperando esta visita desde el momento en que recibieron la noticia, se encontraba estratégicamente sentado en el porche frontal de la casa principal, aparentemente ocupado en reparar una silla de montar, pero perfectamente posicionado para observar la aproximación de cualquier visitante mucho antes de que llegara al área central del rancho. Los 3 jinetes se detuvieron a unos 20 metros de la casa, evaluando visiblemente el entorno antes de avanzar al paso hacia el porche, una cautela que confirmaba todo lo que Elena había compartido sobre la naturaleza calculadora de su esposo, hombre acostumbrado a analizar situaciones antes de comprometerse completamente con cualquier curso de acción. «Buenas tardes»,
saludó el jinete del caballo negro, desmontando con la elegancia estudiada de quien está acostumbrado a que su presencia cause impresión. Un hombre de aproximadamente 35 años, atractivo de manera convencional, vestido con ropa de calidad aunque apropiada para viaje, y con una cicatriz delgada pero notoria que cruzaba su mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula. «¿Hablo con el propietario de este rancho?» Su voz, educada y melodiosa, contrastaba con la tensión evidente en sus acompañantes, quienes permanecieron montados y visiblemente alertas, como soldados esperando órdenes de un superior cuyas intenciones conocían perfectamente. «Diego Contreras», respondió simplemente el ranchero, sin levantarse ni interrumpir su trabajo en la silla de montar, un pequeño pero calculado desafío a las expectativas de deferencia que el visitante claramente anticipaba. «¿En qué puedo ayudarle?» La pregunta, formulada con cortesía superficial pero sin calidez genuina, establecía inmediatamente que este encuentro ocurriría en términos definidos por el anfitrión, no por el visitante, independientemente de las pretensiones de autoridad que éste intentara proyectar. Diego notó cómo un músculo en la mandíbula de Mondragón se tensaba brevemente ante esta recepción menos obsequiosa de lo esperado, revelando un temperamento controlado pero volátil bajo la fachada de civilidad cuidadosamente construida. Javier Mondragón, comerciante de Álamos, se presentó el visitante manteniendo una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy buscando a mi esposa, Elena Suárez, que desapareció hace unos meses. Tenemos información de que podría encontrarse en esta región y estoy visitando todos los ranchos con la esperanza de encontrarla». Mientras hablaba, extrajo de su chaqueta una fotografía que extendió hacia Diego, imagen que mostraba a una Elena visiblemente más joven, con el cabello arreglado elegantemente y una sonrisa que parecía auténtica aunque sus ojos comunicaban una tensión subyacente que resultaba dolorosamente evidente para cualquiera que conociera a la mujer actual. Su madre está gravemente enferma y pregunta constantemente por ella. Comprendemos que pudo haber sufrido un episodio de confusión mental debido al estrés de cuidarla y solo queremos llevarla de vuelta para que reciba la atención que necesita. La mentira, elaborada con suficiente detalle para resultar convincente, pero conteniendo inconsistencias evidentes para oídos atentos, como la mención de una madre enferma que contradecía la historia previamente compartida por Elena sobre ser huérfana. Desde los 15 años, confirmó para Diego que estaba tratando exactamente con el tipo de manipulador calculador que Elena había descrito. Alguien capaz de fabricar narrativas complejas adaptadas específicamente para despertar compasión y cooperación en extraños, aprovechando convenciones sociales y expectativas culturales para avanzar objetivos que permanecían cuidadosamente ocultos tras una fachada de preocupación legítima. «Lamento no poder ayudarlo, señor Mondragón», respondió Diego finalmente, levantando la mirada de su trabajo para enfrentar directamente los ojos del visitante, sosteniendo deliberadamente contacto visual más prolongado de lo socialmente cómodo. «No conozco a ninguna Elena Suárez, y la única mujer que trabaja en este rancho es Carmen Vega, nuestra cocinera que lleva con nosotros más de 2 años». La mentira, pronunciada con la misma convicción tranquila con que había comunicado verdades absolutas durante toda su vida adulta, iba acompañada de un lenguaje corporal perfectamente alineado. Manos estables, respiración regular, postura relajada pero alerta, detalles minúsculos pero cruciales que incluso un observador tan astuto como Mondragón tendría dificultad para interpretar como señales de engaño. La expresión de Mondragón se endureció imperceptiblemente mientras sus ojos recorrían el entorno inmediato, evaluando edificios, presencia de trabajadores estratégicamente dispersos pero visibles,
y especialmente la actitud general de Diego, cuya combinación de cortesía formal y firmeza implícita sugería que cualquier intento de intimidación sería contraproducente. ¿Le importaría si mis hombres y yo descansamos brevemente antes de continuar?, preguntó finalmente con una sonrisa que intentaba proyectar inofensividad, pero contenía un cálculo evidente. El siguiente rancho está a varias horas de camino, y agradeceríamos refrescarnos antes de continuar nuestra búsqueda. La solicitud constituía una prueba clara. Rechazarla resultaría sospechoso para cualquiera sin nada que ocultar, mientras aceptarla proporcionaría la oportunidad que Mondragón claramente buscaba para inspeccionar más detenidamente la propiedad y potencialmente confirmar sus sospechas. Por supuesto, concedió Diego levantándose finalmente, consciente de estar permitiendo un avance calculado, pero necesario en este juego de estrategia donde cada movimiento tenía consecuencias potencialmente graves. Pueden descansar bajo aquellos mezquites junto al pozo. Carmen les llevará agua fresca en un momento. Capítulo 5. La tormenta inevitable. Mientras Mondragón y sus acompañantes se refrescaban en el área designada, la cocina del rancho Las Acacias se había convertido en escenario de una transformación tan sutil como significativa. Elena, ahora presentada como Carmen Vega, según el plan cuidadosamente desarrollado durante la semana anterior, trabajaba con movimientos deliberadamente diferentes a sus patrones habituales. Había modificado su postura, adoptado un ligero acento norteño que no le pertenecía naturalmente, recogido su cabello de manera radicalmente distinta y vestía ropas prestadas por Guadalupe, la esposa de Rogelio, cuyo estilo contrastaba notablemente con las prendas que había usado desde su llegada. Recuerde mantener siempre el lado derecho de su rostro hacia él cuando le sirva el agua, murmuró Diego mientras ella preparaba la bandeja. La cicatriz en su mejilla izquierda lo hace girar inconscientemente la cabeza en esa dirección. Es un patrón que he notado mientras conversábamos. Elena asintió silenciosamente, agradeciendo mentalmente la atención a detalles que caracterizaba a Diego y que ahora podría resultar crucial para el engaño que intentaban mantener. El plan desarrollado colectivamente durante los días previos dependía no solo de crear una identidad alternativa convincente, sino también de presentarla con suficientes diferencias específicas para contrarrestar el reconocimiento potencial. Cambios en movimientos corporales, modificaciones en patrones de habla, alteraciones en apariencia que individualmente podrían parecer insignificantes, pero colectivamente creaban una impresión suficientemente distinta para sembrar duda incluso en alguien tan familiarizado con ella como Mondragón, especialmente considerando el tiempo transcurrido desde su huida y las circunstancias estresantes de su último encuentro que habrían afectado la precisión de sus recuerdos específicos. Cuando Elena finalmente salió al patio llevando la bandeja con agua fresca y algunos bocadillos simples, los ojos de Mondragón se fijaron inmediatamente en ella con la intensidad evaluadora de un depredador. Diego, posicionado estratégicamente para observar la interacción, mientras aparentaba revisar herramientas en un cobertizo cercano, notó con aprobación cómo Elena implementaba perfectamente lo practicado. El ligero cojeo en la pierna izquierda que nunca había tenido, la forma deliberadamente diferente de inclinar la cabeza, el tono de voz modificado que sonaba convincentemente natural, detalles meticulosamente ensayados durante días que ahora se combinaban en una actuación extraordinariamente convincente para alguien sin experiencia previa en tales engaños. «Gracias por su hospitalidad», comentó Mondragón mientras Elena servía el agua, sus ojos estudiándola con intensidad apenas disimulada mientras ella mantenía cuidadosamente el perfil practicado. «¿Lleva mucho tiempo trabajando en este rancho, señora?» La pregunta, aparentemente casual, pero claramente calculada para obtener información confirmadora,
Fue respondida con precisión medida. Carmen Vega, señor. Y sí, casi 3 años ya, desde que mi esposo murió en la epidemia que afectó Nogales. Historia fabricada cuidadosamente para incluir detalles verificables. Hubo, efectivamente, una epidemia en Nogales en el período mencionado, mientras establecía una narrativa que contradecía completamente la historia vital de Elena, creando una identidad alternativa lo suficientemente sólida para resistir cuestionamiento superficial. La tensión en el ambiente era palpable, mientras Mondragón continuaba observando a Elena, su mirada alternando entre escrutinio directo y evaluación disimulada, como intentando reconciliar similitudes inquietantes con diferencias igualmente notables. Diego percibió el momento exacto en que la duda comenzó a manifestarse en el visitante. Un sutil cambio en su postura, una ligera inclinación hacia adelante, como intentando capturar algún gesto o expresión reveladora, el tipo de comportamiento característico de alguien que sospecha estar frente a lo que busca, pero no puede confirmar absolutamente su intuición. Una incertidumbre que el plan había buscado deliberadamente provocar. ¿Alguna vez ha visitado Álamos, señora Vega?, preguntó repentinamente Mondragón, lanzando la pregunta como quien tiende una trampa verbal. Me parece que su rostro me resulta familiar. Quizás de la plaza central durante alguna festividad. La pregunta, diseñada específicamente para provocar una reacción reveladora en caso de estar efectivamente frente a Elena, encontró una respuesta perfectamente preparada. Nunca he viajado tan al sur, señor. Contestó con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, añadiendo un detalle que solo alguien de la región norte menciona, retry a continue edit. Nunca he viajado tan al sur, señor. Contestó con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, añadiendo un detalle que solo alguien de la región norte mencionaría. Mi familia siempre ha estado en la frontera, entre Nogales y Santa Ana. Dicen que tengo cara común. Me confunden frecuentemente con otras personas. Esta respuesta, que combinaba negación directa con explicación plausible para cualquier similitud percibida, pareció aumentar visiblemente la frustración de Mondragón, cuya mandíbula se tensó momentáneamente mientras sus ojos continuaban estudiando cada movimiento de la supuesta Carmen Vega, buscando desesperadamente algún gesto o expresión que confirmara definitivamente sus sospechas. La interacción continuó durante varios minutos más, con Mondragón intentando diferentes ángulos de conversación diseñados para provocar reacciones reveladoras. Menciones aparentemente casuales de lugares en Álamos, referencias a eventos específicos que Elena habría conocido, incluso alusiones veladas a situaciones domésticas que podrían despertar respuestas emocionales en su esposa fugitiva. Cada intento encontró la resistencia de una actuación meticulosamente preparada, con Elena, Carmen, respondiendo consistentemente desde la perspectiva de una persona completamente diferente, sin titubeos significativos ni contradicciones detectables, en la narrativa alternativa que había incorporado tan completamente durante los días previos que casi comenzaba a sentirla como una segunda piel. Un refugio identitario que la protegía del hombre que había convertido su nombre verdadero en sinónimo de terror. Cuando finalmente Mondragón y sus acompañantes se prepararon para partir, la frustración apenas contenida en su expresión revelaba que el engaño había funcionado suficientemente bien para sembrar duda genuina, aunque no lo suficiente para eliminar completamente sus sospechas. Agradezco su hospitalidad, señor Contreras, dijo mientras montaba nuevamente, su tono educado contrastando con la tensión evidente en su postura. Si por casualidad ve o escucha algo sobre una mujer llamada Elena Suárez, le agradecería que enviara mensaje al pueblo. Su familia está verdaderamente preocupada por su bienestar.
La mención final de familia preocupada constituía un último intento de manipulación, buscando despertar compasión que pudiera llevar a Diego a revelar información si efectivamente la tenía, táctica que encontró solo un asentimiento neutro y una promesa vaga de mantener los ojos abiertos, respuesta que cerraba educadamente la conversación sin ofrecer absolutamente nada sustancial. Mientras observaban a los tres jinetes alejarse por el camino principal del rancho, Diego y Elena mantuvieron el silencio tenso de quienes saben que han superado exitosamente un peligro inmediato, pero no pueden celebrar todavía una victoria definitiva. «No se ha convencido completamente», murmuró Diego cuando los visitantes desaparecieron finalmente tras una colina distante. Vi la duda en sus ojos, pero también la obstinación. No es hombre que abandone fácilmente lo que considera suyo. Elena asintió gravemente, su cuerpo liberando gradualmente la tensión extraordinaria que había mantenido durante toda la interacción, permitiéndose finalmente el temblor que había suprimido heroicamente mientras enfrentaba al hombre que personificaba sus peores pesadillas. «Volverá», respondió con certeza nacida de años, conociendo la determinación implacable de Mondragón. «Quizás no mañana ni la próxima semana, pero eventualmente ahora tiene una sospecha que no podrá ignorar, como una astilla bajo la piel que seguirá irritando hasta que la extraiga». Los días siguientes a la visita de Mondragón transcurrieron en una calma tensa, con rutinas mantenidas meticulosamente mientras se implementaban precauciones adicionales, turnos de vigilancia discretos en los puntos de acceso principales al rancho, caballos mantenidos ensillados durante la noche para respuesta rápida y Elena durmiendo en una habitación diferente cada noche. El miedo palpable en la atmósfera contrastaba dolorosamente con la normalidad duramente ganada que se había establecido durante los meses previos, como si el fantasma que Elena había intentado dejar atrás hubiera encontrado finalmente forma física para perseguirla hasta este refugio que había comenzado a considerar hogar. 2 semanas después, Santiago regresó del pueblo con noticias alarmantes. Mondragón había establecido residencia temporal en la fonda, aparentemente abandonando su búsqueda itinerante para concentrarse específicamente en esta región. Ha estado haciendo preguntas específicas sobre el rancho Las Acacias, informó Santiago, ofreciendo dinero por información sobre quién trabaja aquí, cuánto tiempo llevan, de dónde vinieron. Incluso intentó contratar a alguien para que viniera como vendedor ambulante para observar más detalladamente la propiedad. «Estoy cansada de huir», declaró finalmente Elena durante la reunión urgente que siguió, su voz sorprendentemente firme. «Cada vez que escapo, él gana de cierta forma. Me obliga a abandonar otra vida, otro hogar, otras personas que me importan. Si sigo corriendo, nunca seré realmente libre, solo estaré temporalmente fuera de su alcance». Esta declaración reveló una determinación que había estado desarrollándose silenciosamente bajo la superficie de vulnerabilidad que todos habían percibido inicialmente como una semilla encontrando finalmente terreno estable para echar raíces profundas. El plan que emergió combinaba desesperación e ingenio. Utilizando los contactos de Diego, descubrieron que Mondragón mantenía conexiones con contrabandistas fronterizos, actividades que permanecían cuidadosamente ocultas, pero que, si fueran reveladas, destruirían la fachada de respetabilidad que había construido meticulosamente. Tras asegurar documentación incriminatoria y establecer contacto con un capitán de rurales incorruptible, Elena redactó personalmente una carta dirigida a Mondragón que Santiago entregaría directamente en la fonda. «He muerto oficialmente ayer», leyó Mondragón 3 días después. «Una mujer no identificada fue encontrada en el río al norte de Hermosillo.
Diego Contreras ha identificado formalmente el cuerpo como perteneciente a su cocinera Carmen Vega. Los documentos oficiales han sido registrados apropiadamente. La carta explicaba cómo esta muerte le proporcionaba exactamente lo que necesitaba. Una explicación públicamente aceptable para el fracaso de su búsqueda. El párrafo final contenía tanto la amenaza como la oferta. Acompañando esta carta, encontrarás documentos que detallan tus conexiones con la red de contrabando. Copias idénticas han sido entregadas a personas de confianza con instrucciones específicas de entregarlas al capitán Velázquez si alguna vez vuelvo a sentirme amenazada. Elena Suárez murió ayer, y esa muerte te ofrece exactamente la resolución que necesitas para mantener tu orgullo intacto. 3 días después, Santiago regresó con la noticia esperada. Mondragón y sus acompañantes habían partido esa mañana, aparentemente dirigiéndose hacia Álamos. Mencionó a varios testigos que regresaba tras recibir confirmación de la muerte de su esposa en un trágico accidente, informó Santiago. Incluso derramó algunas lágrimas mientras describía cómo había estado buscándola para reconciliarse. Toda una actuación convincente, según doña Remedios, quien claramente no creyó ni una palabra, pero aplaudió su partida. Aquella noche, sentados bajo un cielo estrellado extraordinariamente claro, Diego y Elena compartieron un silencio cómodo de personas que han enfrentado juntas circunstancias extremas. Oficialmente ya no existo, comentó finalmente Elena con una sonrisa que contenía tanto ironía como liberación genuina. Resulta extrañamente apropiado, considerando que durante años con Javier sentía que realmente no existía. Ahora tengo que decidir quién quiero ser. Diego asintió mientras contemplaba el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo nocturno. Tiene tiempo para decidirlo, respondió con sencillez. El rancho necesita una cocinera independientemente del nombre que decida usar. Y todos aquí hemos aprendido que algunas preguntas no necesitan formularse para que las respuestas importantes se revelen por sí mismas con el tiempo adecuado.